La sala se vació en menos de 5 segundos. Al final del día ese silencio les costaría exactamente 78 millones de dólares. No fue una salida incómoda, fue decisiva. 12 ejecutivos moviéndose en perfecta y ensayada sincronía para dejar atrás a una mujer sin siquiera hacer contacto visual. Pensaron que irse pondría fin a la reunión. No se dieron cuenta de que en realidad era el pistoletazo de salida de su propia caída. Mi nombre es Claire Whitmore. Tengo 41 años, y hasta. Esa mañana era la vicepresidenta de calidad y cumplimiento en Sterling Aeromed Systems. Yo era la persona a la que le pagaban para asegurar que nuestros aviones médicos no se cayeran del cielo. Pero Grant Mercer, nuestro director de operaciones, había decidido que la seguridad era un lujo que no podía permitirse. La palma de Grant golpeó la mesa de caoba. No construimos esta empresa alrededor de responsables de cumplimiento. Clare, la construimos alrededor de resultados. Nadie se rió. El silencio fue peor, una frialdad profesional que se posó sobre la sala como un sudario. Dana Holloway se miraba las cutículas. Víctor Sloan, el hombre más callado del consejo, miraba la cifra que brillaba en mi última diapositiva, 78 millones. Por un segundo pensé que Víctor veía el abismo en el que estábamos. Entonces incluso él se levantó. Reunión terminada, ladró Grant. Las sillas chirriaron, las chaquetas se movieron y la puerta se cerró con un clic. No fui tras ellos, me quedé sentada en el zumbido del proyector, con el pulso firme, mirando el reloj de la pared. 30 segundos. Ese era el margen que tenían para reconocer el riesgo. Fallaron. Saqué mi teléfono y marqué una línea privada. Rechazaron la divulgación material en acta. Dije, pausa, todos ellos, cada uno de ellos. Aunque esta historia es una creación ficticia del equipo de Airfare, los patrones de negligencia corporativa que explora son una realidad para muchos. 4 minutos después, la primera persona en darse cuenta de lo que significaba esa llamada no sería Grant, sería Víctor. Observé a través del cristal mientras miraba su teléfono. Y por primera vez en 10 años vi a un hombre ponerse blanco como el papel en cuestión de segundos. 3 semanas antes de aquella salida, Sterling Aeromed parecía un monumento a la integridad. Las paredes de cristal estaban impecables. La gente se movía con la gracia calculada de quienes tienen todo bajo control. Me contrataron para estabilizar la disciplina de procesos, una forma elegante de decir un trabajo muy sucio. Para mi segundo día los datos ya gritaban. Encontré lotes marcados como aprobados en un sistema pero pendientes en otro. 2 certificaciones críticas de seguridad tenían exactamente el mismo texto palabra por palabra. Una imposibilidad matemática en ingeniería real. Alguien no estaba auditando. Estaba copiando y pegando. Cuando planteé esto en la revisión, Grant Mercer no explotó, se recostó, con los ojos fríos como el hielo. Necesitamos velocidad, Clare, no teatro de cumplimiento. No confundo un retraso administrativo con un fallo sistémico. Nadie le contradijo. Miraron su café. Más tarde Dana Holloway me arrinconó. «¿Eres lista, Clare?», susurró, con una preocupación falsa en la voz. «Pero tus advertencias están generando fricción. La dirección percibe los hechos como un problema de tono». Ese fue el momento en que entendí la verdad. El problema no era la verdad. El problema era yo por decirla en voz alta. Cuando pedí los documentos de la instalación de 78 millones, Víctor Sloan apareció en mi puerta antes de que el servidor terminara de procesar el clic. «¿Estás protegiendo a la empresa?», preguntó con voz baja y peligrosa, «¿o estás saboteando nuestro cierre trimestral?». «Estoy buscando el anexo adicional, Víctor», dije. Sostuvo mi mirada, un destello de algo. «¿Miedo o advertencia?». Cruzó sus ojos. «Ese documento no corresponde a tu nivel. Te sugiero que encuentres la forma de alinear tu tono con nuestros objetivos antes de que tu nivel deje de ser relevante». No necesitaba el permiso de Víctor para encontrar ese anexo. Llegó oculto en un paquete rutinario de compras. Un error administrativo de un coordinador apresurado que se dio cuenta 5 minutos demasiado tarde. Para entonces yo ya había leído la 3ª página. El riesgo no estaba en los tipos de interés. Estaba en la cláusula de control. Esa cláusula era una mina ilegal. Si existe una disputa material de cumplimiento activa y el responsable de cumplimiento es eliminado o silenciado, el prestamista mantiene el derecho de congelar toda la línea de 78 millones de forma inmediata. No era un retraso, era un interruptor de muerte. 1 hora después Grant y Dana me llamaron. Una sola hoja de papel descansaba entre ellos como un ultimátum. «Firma esto, Claire», dijo Grant, golpeando el escritorio con el dedo. «¿Qué es?» «Una aclaración», intervino Dana.
Establece que los problemas actuales son desajustes de proceso, no un riesgo material. Necesitamos tu firma para cerrar el trimestre. No querían mi experiencia, querían mi perjurio. Necesitaban que firmara y vendiera mi alma profesional para poder cobrar sus bonificaciones. No voy a firmar una mentira, dije, permaneciendo de pie. El rostro de Grant se tensó. Programas como este no sobreviven a personas que no saben distinguir el riesgo del ruido. No te estamos castigando, Claire. Estamos protegiendo a Sterling de tu resistencia. Me fui y envié a Víctor 3 preguntas de sí o no sobre la cláusula. No respondió. Ese silencio fue la confesión más ruidosa que había escuchado en mi vida. Esa noche moví el anexo a un servidor privado. Si iban a jugar a ser dioses con 78 millones, yo iba a asegurarme de que el diablo estuviera en los detalles. El memorando de Dana fue una obra maestra de manipulación corporativa. En solo 2 párrafos elogiaba mi instinto mientras redefinía mi competencia como una carga. Mis advertencias ahora eran problemas de comunicación. Mis alertas basadas en datos se convertían en un tono disruptivo. Lo leí 2 veces y en la segunda entendí que no era retroalimentación. Era un informe de autopsia escrito antes de que el cuerpo estuviera frío. No me estaban guiando. Estaban construyendo un expediente para despedirme. A las 4 de la tarde Laia, una jefa de proyecto, se coló en mi despacho. Grant y Víctor ya revisaron tu presentación ayer, Claire, susurró, mirando hacia el pasillo. Han pasado la mañana en una reunión a puerta cerrada con recursos humanos. Mis dedos se tensaron sobre la carpeta, así que la reunión del consejo de mañana no era una discusión, era una ejecución. Cerca del anochecer apareció Simon Vale de fabricación. Sostenía una memoria USB como si fuera una granada activa. Los registros de aprobación fueron alterados. Claire, tengo los originales, pero si esto se rastrea hasta mí. Guárdalo por ahora, Simon, dije, hoy no necesito tu sacrificio. Necesito tu verdad cuando empiece el incendio. Envié una consulta codificada y neutral al Consejo Externo de Supervisión. La respuesta llegó en 23 minutos. La retirada de autoridad durante una disputa activa una auditoría externa inmediata, simple, letal. A medianoche un mensaje de Simon iluminó mi pantalla. Están planeando marcharse. Te van a dejar hablando a una sala vacía. Pensaban que estaban preparando una humillación. No se dieron cuenta de que estaban preparando un suicidio de 78 millones de dólares. La trampa estaba preparada con precisión quirúrgica. A las 9 de la mañana la sala del consejo era un teatro de poder. Pantallas encendidas, sillas alineadas y Grant Mercer en el centro irradiando la confianza de un hombre que ya había ganado. Dana se sentaba a su lado con el bolígrafo perfectamente paralelo a su cuaderno. Víctor Sloan no decía nada. Pero sus ojos se desviaron una vez hacia la esquina inferior de mi diapositiva. 78 millones. Empecé con las tendencias de defectos, luego los registros de aprobación alterados. Estaba a mitad de frase cuando la mano de Grant golpeó la mesa. El agua de los vasos tembló. Hemos terminado de escuchar tus fallos. Claire, dijo con voz grave y peligrosa, esta empresa va a seguir adelante sin ti. Nadie lo cuestionó. Ni siquiera miraron la siguiente diapositiva. Fue un éxodo ensayado. Grant se levantó primero, luego Dana y después el resto. Víctor dudó una fracción de segundo. Con la mirada fija en la cláusula de control de mi pantalla, vi el momento en que lo entendió. Al silenciarme estaban quitando la anilla de su propia granada. Aún así se levantó y se marchó. La cobardía ganó. No fui tras ellos. Dejé correr el reloj exactamente 30 segundos. Ese era el margen que tenían para reconocer el riesgo. En el silencio de la sala vacía cogí mi teléfono. La dirección ejecutiva ha rechazado una divulgación material en acta. Informé al Consejo Externo. He sido apartada de la autoridad de revisión durante una disputa activa. Entendido, respondió la voz. Bloqueé los archivos. No abandone el edificio. Cuando salí al pasillo el ambiente ya había cambiado. Víctor estaba allí escribiendo frenéticamente en su teléfono. Con el rostro ceniciento, la humillación no había desaparecido, simplemente había cambiado de dueño. Dana cerró la puerta de mi despacho con una suavidad aterradora. Fue un sonido suave, controlado y deliberadamente el más silencioso de una ejecución. Deslizó una carpeta gruesa sobre mi mesa. Este es tu paquete de salida, dijo con una voz suave como terciopelo sobre una cuchilla, efectivo de inmediato. La dirección ha determinado que ya no estás alineada con la visión de la empresa. No lo toqué, ni siquiera parpadeé. Devolverás tu tarjeta y tu portátil ahora, Claire, sin más contacto con operaciones. Esperaba que llorara, que gritara.
Que le diera algo que pudiera documentar como conducta poco profesional, pero mi silencio era un muro que no podía escalar. Eso la inquietó. No te estamos castigando, añadió casi como un añadido. Estamos protegiendo a Sterling de la resistencia. Cuando se fue coloqué el paquete junto a su memorando anterior y la notificación de la reunión. El patrón era perfecto, un rastro fabricado de problemas de rendimiento diseñado para enterrar la verdad. No era improvisación, era una conspiración. Mi bandeja de entrada sonó una última vez. Simon. Había enviado los registros originales con una sola línea. Lo siento por haber esperado. Las marcas de tiempo eran la prueba definitiva. Vinculaban directamente la oficina de Grant con la manipulación de datos. 2 minutos después mi teléfono vibró con una notificación del portal de los prestamistas. Bloqueo de gobernanza activo. Los 78 millones estaban congelados. No como teoría sino como una realidad fría y dura. Los envíos se detuvieron. Las cuentas de tesorería bloqueadas y lo más importante. Margaret Doyle, la presidenta independiente del Consejo, había sido informada directamente por el sistema. Recogí mis cosas lentamente. Debería haber parecido un final. Pero cuando las puertas del vestíbulo se abrieron y en lugar de seguridad aparecieron abogados externos y representantes de los prestamistas supe que era solo el prólogo. El vestíbulo cambió antes de que nadie lo admitiera. Hace una hora era un templo de certeza corporativa. Todo piedra pulida y cristal que reflejaba autoridad. Ahora parecía un control de seguridad. Frío, tenso, hostil. Los abogados externos y los representantes de los prestamistas no llegaron con un espectáculo. Llegaron con una lista, cadenas de aprobación, historial de proveedores, comunicaciones ejecutivas, todos los materiales relacionados con la disputa de esa mañana. El ambiente se congeló, una recepcionista se quedó inmóvil a mitad de movimiento. Entonces Grant bajó rápido irradiando una irritación controlada que siempre le había funcionado. Esto es una reacción exagerada a un asunto menor de personal, dijo hablando como si yo no existiera. Ajuste la caja con mis cosas en los brazos. No, Grant, dije, con la voz cortando su actuación. Esto es una negativa a revisar una divulgación material seguida de una represalia ilegal, y entonces solté la bomba. La regla es simple. Si el responsable de cumplimiento es apartado durante una disputa activa, el prestamista tiene derecho a congelarlo todo. Y eso es exactamente lo que acaba de pasar. El silencio que siguió fue del tipo que precede a un choque. Grant me miró y por primera vez su ira no estaba sola. Había llegado la incertidumbre. Víctor se unió a él intentando hablar con los prestamistas con voz baja y nerviosa. Pero la conversación ya no iba de velocidad, iba de liquidez, exposición e impago a proveedores. El lenguaje de la empresa cambió en un instante. Dana intentó intervenir. Creo que ha habido un malentendido. No, dijo uno de los prestamistas sin levantar la vista de la tablet. No lo hay. Eso la dejó helada. Mi teléfono vibró. Sesión de emergencia del consejo a las 8. Materiales completos requeridos. Margaret Doyle aún no había entrado en el edificio. Pero su sombra ya oscurecía los pasillos. Grant pasó junto a mí de camino a los ascensores y por primera vez no parecía un jefe. Parecía un hombre que había abierto una puerta que no sabía cerrar. Por la tarde la maquinaria de comunicación de Sterling estaba a pleno rendimiento. Los memorandos internos circulaban como un virus. Intentando presentar el caos como algo rutinario, querían convertir un infarto de 78 millones en un simple mareo. La gente quería creer la mentira, el miedo. Agota y una mentira cómoda siempre es más fácil de aceptar que una verdad compleja. Pero yo sabía lo que significaba realmente ese bloqueo. No era el final de la tormenta, era el ojo de la tormenta. En casa extendí las pruebas sobre la mesa de la cocina, y Liz examinó los documentos con el rostro serio. Tenías razón sobre el riesgo, Claire, dijo. Pero mañana no solo demostrarás el riesgo, demostrarás tu intención. Tenía razón, el consejo no vería solo un error, vería una conspiración. Simon llamó poco después de las 9 de la noche con la voz tensa pero firme. Si preguntan confirmaré los registros alterados. Se acabó esconderse. Después de colgar respiré. Por un segundo el peso desapareció. Mientras tanto dentro de Sterling las paredes se cerraban. Los abogados externos ya habían solicitado todos los registros de comunicación de recursos humanos. Del director de operaciones y de tesorería, Dana intentó limpiar los servidores pero era demasiado tarde. La preservación de auditoría había bloqueado el sistema. Víctor pasó la noche al teléfono ya no dando órdenes sino suplicando tiempo. Reabrí la presentación de la que se habían marchado. Añadí los últimos vínculos, el encubrimiento,
la represalia y la marca exacta de tiempo en la que su arrogancia activó el bloqueo. Al amanecer imprimí la versión final, título Revisión del Consejo. Por la mañana nadie hablaría ya de mi tono. Grant Mercer estaba a punto de entrar en una sala esperando volver a silenciarme. No sabía que la sala ya conocía el precio de dejarle hablar. La sala del consejo ya no pertenecía a Grant Mercer. En cuanto entré la atmósfera era distinta. Sin teatro corporativo, solo el peso frío del registro. Margaret Doyle no perdió el tiempo. Empiece. Apenas había llegado a la segunda diapositiva cuando Grant se inclinó hacia adelante con el rostro enrojecido. Todo este planteamiento es una tergiversación. Margaret levantó una mano, no elevó la voz, no lo necesitó. Ya ha tenido suficiente espacio para hablar, señor Mercer. Ahora va a escuchar. La simetría era perfecta. Ayer me había interrumpido delante de sus subordinados. Hoy era el quien era silenciado delante de sus superiores. Continué. Tendencias de defectos, registros alterados, el anexo, el memorando de Dana y finalmente el paquete de despido firmado antes de que la reunión terminara. Luego me detuve en la diapositiva más importante. La cláusula es simple. Dije, si el responsable de cumplimiento es apartado durante una disputa activa, el prestamista tiene derecho a congelar toda la línea de 78 millones. El silencio se apoderó de la sala. Lo dejé unos segundos antes de terminar. No solo se negaron a escuchar la verdad, activaron la misma cláusula que destruyó nuestra liquidez. Simon confirmó los registros. Víctor no negó lo que sabía. El cobarde eligió salvarse a sí mismo antes que a Grant. Dana intentó llamarlo malentendido, pero se detuvo al ver que nadie la miraba. La cronología era una jaula de hierro. Entonces habló tesorería. El bloqueo era real. El despliegue en hospitales se retrasó. Había vidas esperando equipos que no saldrían por un problema de tono. Margaret miró a Grant al otro lado de la mesa. Así que no fue una salida, dijo con frialdad. Fue el detonante. Grant intentó una última vez. Esto está siendo distorsionado. Que seguridad corporativa espere fuera. Interrumpió Margaret. Grant finalmente lo entendió. En esa sala ya no era el motor. Era los restos del choque, el colapso de un imperio. No siempre suena como una explosión. A veces suena como el tic-tac lento de un reloj en una sala donde nadie habla. Al mediodía la autoridad de Grant Mercer fue suspendida oficialmente. A las 3 se le prohibió el acceso a la planta ejecutiva. Antes de que el consejo se levantara fue despedido no por su tono sino por la destrucción de 78 millones que provocó con un solo golpe arrogante de su mano. El registro de esa sala no solo acabó con carreras, las reescribió. Grant Mercer, su despido con causa le hizo perder su paquete de salida de 12 millones de dólares. Actualmente se enfrenta a una investigación federal por fraude de valores. Dana Holloway, el rastro de represalias que construyó para enterrarme se convirtió en la principal prueba que acabó con su propia carrera. Dimitió en desgracia. Su nombre ahora es tóxico en toda la industria aeroespacial. Víctor Sloan, el hombre que entendía el riesgo pero eligió el silencio, fue obligado a una jubilación anticipada. Su reputación quedó destrozada para siempre. Simon Vale ascendido a director de integridad operativa. La verdad por fin tenía un asiento permanente en la mesa. En cuanto a mí no volví. Me fui con la presentación que intentaron silenciar, ahora marcada oficialmente como prueba del consejo. Entendí que el poder no falla cuando la gente rompe las reglas. Falla cuando creen que nadie está mirando. En el mundo corporativo te dirán que la velocidad lo es todo y que el cumplimiento es solo un obstáculo. Pero recuerda, un coche sin frenos no es rápido, es un ataúd. Nunca dejes que te hagan creer que tu integridad es un problema de tono. Tu voz es lo único que no pueden comprar y por eso intentan apagarla. Si alguna vez te han silenciado por decir la verdad, no estás solo. La verdad siempre encuentra la forma de alcanzar a la mentira. Dale a me gusta si encontraste paz en esta justicia y suscríbete para unirte a una comunidad que se niega a callar ante lo incorrecto. ¿Qué habrías hecho tú si fueras la 13ª persona en esa sala vacía? Comparte tu historia en los comentarios.